chicos, buenas tardes. Buenas tardes chicos, buenas tardes. ¿Ya están listos para mañana? Vamos a orar. Ahí van a estar. Vamos a ir a estar mañana. Sí, y el doctor no quiere que nada, a veces no sé, pero en la otra vez estaba. ¿Sí? ¿Qué hora va a ser? Las 12. ¿Y a las 12 va a ser? Sí, no tiene. Vaya con cronómetro, control del tiempo. Sí, va a haber incluso 35 minutos. Más minutos. Bien chicos, entonces vamos a hacer rápidamente la irrigación y además ratito hacemos la inervación, ¿listo? Rápidamente vamos con la puras preguntas de examen, chicos, no le voy a dar todo completo, pero puras preguntas porque ya no hay tiempo. Ya vamos a empezar con la irrigación de los miembros inferiores. ¿Listo? Bien chicos, vamos a empezar con esta. Bien. La aorta, vamos a empezar con esto chicos. La aorta se dividía en tres digo. ¿Cuáles son las ramas terminales de la aorta? Pregunta de examen. ¿Cuáles son las ramas terminales de la aorta? Ilíaca común derecha y arteria ilíaca común izquierda junto con una arteria sacra media, no lateral, ¿no? Cuidado, porque me acuerdo que una vez en el examen pusieron lateral. Media. Entonces, ¿la aorta se bifurca o centrifurca? Centrifurca. Arteria ilíaca primitiva derecha e izquierda y la sacra media. ¿A nivel de dónde se bifurca? ¿A nivel de dónde? A nivel de L4, pregunta de examen también. Y la arteria ilíaca primitiva derecha e izquierda dan dos ramas colaterales principales. Digo, dos ramas principales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? A ver, imagínense, arteria ilíaca interna y externa. ¿A nivel de dónde? ¿A nivel de dónde? ¿A nivel de qué fosa? ¿De qué lugar? A nivel de la pelvis. Entonces la pelvis para abajo pertenece a miembros inferiores. No olviden, eso es importante. Entonces vamos a ver así rápidamente la arteria ilíaca vía externa y también la arteria ilíaca interna. No lo podemos ver en el cadáver, eso es lo malo. Pero ahí están las dos arterias ilíacas. ¿Se acuerdan que la arteria ilíaca interna tenía ramas extrapélvicas? ¿Se acuerdan? Eso igual es pregunta de examen. ¿Cuáles son las ramas extrapélvicas de la arteria ilíaca interna? ¿Ya? Arteria glútea superior, inferior, obturatriz y la pudente interna. ¿Esas cuatro? ¿Cuántas son? Cuatro. No se olviden, entonces, esas son las ramas extrapélvicas de la arteria ilíaca interna. Eso lo hemos visto igual, ¿no? Ahora, la arteria ilíaca externa, chicos, cuando pasa por el anillo crural, identifican esta imagen, ¿no? Sí. ¿Qué parte es esto? ¿Qué huesito es esta? La cresta ilíaca. Esta de aquí es el pubis y esto es el isquion, muy bien. ¿Listo? El isquion. Ahora chicos, entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis púbica se inserta un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? Entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis púbica. El ligamento inguinal. Sí. No. Muy sencillo, dice el doctor. Más bien la pared de cuáles son el agujero inguinal, cuáles son sus paredes, pared superior, media, inferior, anterior y posterior. Ahora miren, justamente aquí, cuando la arteria ilíaca externa, vamos a ponerlo aquí, la arteria ilíaca externa, atraviesa el anillo o el ligamento inguinal, se transforma en otra arteria. ¿Cómo se llama ese nombre? Aquí todavía era arteria ilíaca externa, ¿no?
Y da dos ramas, ¿se acuerdan las dos ramas que daba la arteria ilíaca externa? ¿Cuáles son? Que ya sea inferior y compleja ilíaca profunda. ¿Cuál era esta? La circunfleja ilíaca profunda y la epigástrica inferior. ¿Esas son ramas de quién? ¿Colaterales de quién? De la arteria ilíaca externa. Al pasar al anillo inguinal, por donde está el ligamento inguinal, este de aquí, por aquí se convierte en otra arteria. ¿Cómo se llama esa arteria? Arteria femoral. ¿Cuáles son las ramas colaterales de la arteria femoral? Son 6. Vamos, iguales son preguntas de examen. Vamos de arriba para abajo. ¿Cuál es la primera arteria que pasa, que aparece? Miren, y se va a nivel ilíaco. ¿Cómo se llama esa arteria? La primera rama colateral. Vamos con la rama colateral. ¿Circunfleja ilíaca superficial? La circunfleja ilíaca superficial. Anoten bien eso. Es la primera rama De la arteria colateral de la arteria femoral. ¿Para qué es importante yo saber que esta arteria femoral tiene sus ramas colaterales? Porque yo la palpo. ¿En dónde la palpo? ¿En dónde la palpo la arteria femoral? Yo la puedo palpar ahí y lo puedo sentir su pulso. ¿Cómo se llama ese lugar? Ese triángulo. Triángulo de Scarpa, ¿se acuerdan, no? Ustedes mismos se pueden tocar, estás ahí y sienten un pulso. Y ese pulso que ustedes sienten es la arteria femoral. ¿A nivel de dónde? A nivel del triángulo de Scarpa, ¿no? Eso igual es pregunta de examen. Límites del triángulo de Scarpa, lo hemos visto en la anterior clase. Anoten entonces el triángulo de Scarpa, sus límites, ¿cuáles son? Ahora miren, ¿esta qué arteria era? Femoral. ¿Esta qué rama es? ¿La que sale? ¿La arriba? Circunfleja ilíaca superficial. La arteria circunfleja ilíaca superficial. ¿Ya? Esa es la primera colateral. La otra colateral, ¿cuáles son estas de aquí? Epigástrica superficial. Esta es la epigástrica Superficial. superficial también, ¿no? Que se une con las afluentes superiores. Pero esto lo que a mí me interesa es esta. ¿Cómo se llaman estas dos pares de arteria? La externa superficial y profunda. Eso, la arteria pudenta externa superficial y profunda. Muy bien. Estas arterias pudentas, externa, superficial y profunda, se encargan de irrigarme todo lo que son los músculos a nivel, por ejemplo, de esta parte, ¿no? De esta parte de la pelvis. Ahí están los genitales. Entonces me irrigan toda esa parte, me da la alimentación, la pudenta externa y la pudenta externa. Pero lo importante es que sepan ustedes que esas arterias son parte de las ramas colaterales de qué arteria? De la femoral. Eso es lo importante, porque eso ahí pregunto. Más abajito da una rama muy importante que se llama la arteria prefemoral profunda. Y esa rama, arteria femoral profunda, ¿qué ramas colaterales me da? Circunfleja femoral medial y lateral. Es la arteria, Circunfleja femoral lateral y medial. arteria circunfleja femoral Medial. lateral y medial. Esas dos me dan. Y anoten bien eso, chicos. La arteria, y eso fue pregunta de examen, la arteria circunfleja femoral lateral y femoral medial, que son ramas de dónde? ¿Ramas colaterales de quién? De la femoral profunda. De la femoral profunda, irrigan todo lo que es la cabeza del fémur. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, se les dicen a ustedes cuáles son las arterias que me irrigan la cabeza del fémur. ¿Qué van a responder ustedes? La arteria circunfleja femoral lateral y la medial. Mira, ahí la ven, ¿no? Cómo hace una vuelta. Cómo hace una vuelta. Por atrás, en la medial, y por adelante, que es la lateral. Da vueltas, mira, la cabeza femoral. Y esa es la que me irriga. Ya toda esta parte, mira, de la epífisis del hueso, todo esto aquí me lo irrigan las arterias circunflejas, que son ramas colaterales de quién? De la arteria femoral profunda. De la arteria femoral profunda. Eso no se olvide. Y la otra rama que da, ¿cuál es? Descendente de la rodilla. No. Eso es más adelante, pero esta de aquí. ¿Esta arteria cómo se llama? No. Esta larga. Y da las perforantes, 1, 2 y 3. ¿Cómo se llama? No. La arteria arteria femoral es. ¿Cuál? ¿Cuál es? A ver, chicos. La arteria femoral. ¿Qué dice en su dibujo? ¿Cuál es la rama? La más larga, esta parte es la más larga. ¿Cuál es? Tiene su nombrecito. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Esta es pues la femoral profunda, ¿no? Y esta de aquí era parte de ¿qué arteria era esta?
la arteria del músculo cuádriceps. ¿Se acuerdan, no? Esa también es una rama colateral de la arteria femoral. ¿Listo? Entonces ahí eso ahí no se tiene que, esta parte de aquí es importante. ¿Listo? ¿Cuál es el nombre de esa arteria? La arteria del músculo cuádriceps. Vamos a revisar. Esa es lateral de. Vamos a revisar, parece que es tema. Bien, chicos, entonces esta de aquí, profunda, mire que ven larga, esta es la arteria femoral profunda. Esta de aquí, corríjanla, que ahí la había dibujado media grave. Y esta de aquí es la arteria propia del músculo cuádriceps. ¿Ya? Esta de aquí chiquitita. ¿Listo? Entonces todas ellas vienen de dónde? Todas estas ramas, estas arterias vienen de dónde? De la arteria femoral profunda. Esa corrección con algo. ¿Ya? Yo pensé que esta de aquí era muy chica. Entonces, la arteria circunfleja, femoral lateral y la femoral medial son ramas de quién? Ramas colaterales de quién? De la femoral profunda que está por aquí, que es profunda. Y esta femoral profunda a la vez me da las arterias perforantes del músculo. Eso, las arterias perforantes. ¿Cuántas perforantes hay? 4, 1, 2, 3. No hay 4 perforantes. 3 perforantes nomás hay. ¿A quiénes perforan esas arterias? A los músculos aductores. ¿Ya? Anoten bien. La otra arteria que me da, ¿cuál es? descendente de la rodilla. Eso, la arteria descendente de la rodilla. Entonces, ¿cuántas ramas ya hemos visto hasta ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Sí. La primera, ¿cuál era? La rama colateral de la izquierda. ¿Esta cómo se llama? La más arriba. Arteria circunfleja superficial. Ilíaca superficial. Esta, epigástrica superficial. ¿Listo? Esta, pudente externa superior y inferior. Ya vemos cuántas habíamos. 4. Aquí, la arteria femoral profunda, que me da todas estas. Y la otra, la arteria descendente de la rodilla. ¿Cuántas ramas colaterales tiene entonces la arteria femoral? 6 ramas colaterales. ¿Listo? Y la arteria femoral, chicos, al pasar por un hiato que se llama el hiato del músculo aductor, aquí debería estar el músculo aductor mayor. El músculo aductor mayor es el que me da, se está saliendo, es el que me da me forma lo que es el hiato. Un hiato, así se va esta espina y se forma un hiato. Y cuando la arteria femoral pasa por ahí, se transforma en nombre. ¿Cómo se llama la continuación de la arteria femoral? Poplitea. ¿Y dónde es? ¿Esa arteria poplitea es anterior aquí en la rodilla o es posterior? Posterior. Y atraviesa un triángulo o un rombo que se llama el rombo popliteo o fosa poplitea. Entonces sigue, mire, la arteria poplitea, sigue su recorrido y da distintas ramas colaterales. Y aquí nosotros la vamos a ver. ¿Esta qué vista es? ¿Qué vista es esta? Si esta es la arteria poplitea, esta es una vista posterior. Y esta aquí es una vista anterior, esta es la articulación de la rodilla. ¿No? Entonces, ¿todo bien hasta aquí? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, si le preguntan, ¿cuál es la arteria que irriga el músculo cuádriceps femoral de los músculos cuádriceps? ¿Cuál es la arteria? La arteria propia del músculo cuádriceps. ¿De dónde nace esa arteria? De la femoral profunda. Y así es sencillo. ¿Y cuántas perforantes había? 3 perforantes. ¿Qué músculo me perfora? Los aductores. Y la arteria femoral se convierte en arteria poplitea ¿cuándo? Cuando atraviesa el hiato del aductor. ¿Qué músculo era ese? Aductor mayor. Listo. Todo eso ahí tienen que anotar, ¿ya? Importante. Ahora la arteria femoral se vuelve arteria poplitea. Y aquí está la continuación de la arteria poplitea. Y esta arteria poplitea me da distintas ramas colaterales. ¿Cuáles son las ramas colaterales que vemos aquí? De la rodilla superior.
Eso, las arterias superior, en esta parte sería medial y en esta parte sería lateral de la rodilla. Son las arterias superiores, medial y lateral de la rodilla. ¿De dónde nacen esas dos arterias? De la arteria poplitea. Vamos más abajo, y aquí están los cóndilos del fémur. Vamos bajando. Aquí está la articulación entre el fémur y la tibia femoral. Y justamente por esa, debajo de esa articulación, aparecen las otras arterias. ¿Cómo se llama esta arteria? Arterias inferior, arteria inferior, medial, inferior, lateral de la rodilla. ¿De dónde nacen esas arterias? De la arteria poplitea. ¿Qué otra rama más me da? ¿Qué otras ramas colaterales más me da la arteria poplitea? La arteria media de la rodilla. ¿Ya qué más? Las arterias surales. Las arterias surales. ¿De dónde vienen las arterias surales? De la arteria poplitea. ¿Qué me irrigan esas arterias surales? ¿Qué me irrigan? ¿Los morocos me van a decir? No. ¿Qué me irrigan? Los músculos gastronemios. Gastronemios. Eso igual es pregunta de examen. ¿Cómo está formado el tríceps sural? A ver, vamos. Gastrocnemio, que son estos de aquí, esos conejitos que tienen aquí. Derecha, izquierda y el músculo solo. O medial y lateral, después en el examen. Son tres entonces el tríceps sural. ¿Ya? No se olviden eso por si me preguntan el examen. ¿Quién me irriga esos músculos gastronemios derecha e izquierda? ¿O medial y lateral? Las arterias surales, ¿rama de dónde? De la poplitea. Ahora miren, la arteria poplitea, después de pasar el triángulo o el rombo popliteo, aparece aquí, se bifurca en dos. Aquí se bifurca en arteria tibial anterior. Y aquí aparece un tronco que se llama el tronco tibio peroneo. Y ese tronco, estamos viendo la parte de atrás, ojo. Y ese tronco tibio peroneo me da otras dos ramas más. Arteria peronea, muy bien, porque está yendo aquí al peroneo. ¿Y esta qué arteria se llama? Arteria tibial posterior. Entonces miren el recorrido de la arteria poplitea. Belleza, ¿no? ¿Está bien dibujado? ¿Qué dicen ustedes? Califica. Bien, chicos, entonces no se olviden. La tibia, aquí están los cóndilos del fémur, en una vista posterior. Entonces no se olviden, chicos, si les preguntan las arterias surales, me irrigan el músculo gastronemios lateral y medial. Entonces todo este es el recorrido de la arteria poplitea. Ahora entró una pregunta en el examen, ¿me acuerdo? Sobre esto. ¿Qué vista es esto? Vista anterior. ¿De qué articulación, chicos? La articulación tibio femoral. Tibio femoral. Este cabecito es la rótula. Todo esto aquí, chicos, se llama la red rotuliana. Ese entró como examen. ¿Cómo se llama todo esto? Red rotuliana. Sí. Red rotuliana. ¿Por qué? Porque mira, parece una red, ¿sí o no? Parece un chiperío. Ahora la pregunta es la siguiente. Son arterias que forman parte de la red, rotuliana, septas. Ahora, ¿cuáles son esas arterias que forman parte de la red rotuliana? Ya lo hemos visto acá. ¿Cuáles son? Las arterias superior, medial y lateral de la rodilla. Eso pone. Ya está bien ya. El otro, la arteria que viene de la femoral, miren, descendente de la rodilla. Muy bien. Ahí está, miren, desciende, ¿no? Y forma parte de una red. El otro, las arterias inferior medial e inferior lateral de la rodilla. ¿Cuántas arterias llevan? 1, 2, 3, 4, 5. Y acá está la arteria tibial. ¿Se acuerdan que la arteria poplitea se dividía en dos? En tronco tibio peroneo y la arteria tibial anterior. Y aquí mira, está la arteria tibial anterior. Vamos por aquí, tibial anterior. Esta aquí. Da tres ramas. La arteria recurrente
peronea anterior, la arteria recurrente tibial anterior y la arteria recurrente tibial posterior. Todas esas forman la famosa red rotuliar. ¿De dónde venían las últimas tres? Las recurrentes de la arteria tibial anterior. ¿Listo? Si yo les pregunto de nuevo, la arteria descendente de la rodilla, ¿de dónde proviene? De la arteria femoral, que es su última rama colateral. Va bajando, se volvió en poplitea. Y la arteria poplitea dio las arterias superior lateral de la rodilla, medial, inferior, todas esas cuatro. Pero la arteria recurrente peronea anterior, recurrente tibial anterior y recurrente tibial posterior, ¿quién la dio? La arteria tibial anterior. ¿Listo? Eso de ahí, no olvidarse, por si acaso. ¿Sí? ¿Cuáles son estas de las tibias? La Recurrente peronea anterior, recurrente tibial anterior y recurrente tibial posterior. Son tres. Esas tres y además hay otras más. Ahorita vamos a ver. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Quién no entendió? Para que lo vuelva a repetir. ¿Quién no entendió? ¿Entendió todo? ¿Entendió? ¿Sí o no? Muy bien. Lo importante es que entiendan. Para que vean ustedes cualquier fractura que haya aquí, rapidingo se va a curar la rodilla, ¿sí o no? Rapidingo. Cada uno se fractura aquí, rapidingo se va a consolidar, rapidingo se va a volver, se puede reparar la rodilla. Porque tiene abundante irrigación. La tibia también, pero en su segmento proximal. Porque en el segmento distal de la tibia tarda más en recuperarse. Porque hay menos irrigación, menos músculo. ¿Hasta ahí se entendió todo? Esto de aquí es pregunta de examen, el reloj rotuliar. 1. Las ramas colaterales de la femoral y la arteria femoral profunda, también, y la circunfleja. Estas son ramas de la ilíaca extrapélvica de la lengua interna también. Ahora mismo, esta es una vista lateral de la pierna derecha, una vista lateral. Aquí está el músculo gastrocnemio, músculo gastrocnemio. Aquí están los otros músculos, el músculo extensor común de los dedos. Más allá está el extensor del propio del pulgar. Y acá está el músculo tibial anterior. ¿Y esta qué arteria es? Tibial anterior, muy bien. Pasa, mira la arteria tibial anterior, lo que hemos visto acá. Esta misma arteria que pasa aquí por el borde, ¿cómo se llama esta parte de esta membrana? Interósea. Pasa por encima de esa membrana anteriormente. Pasa, y se divide en otras dos ramas colaterales. ¿Cuáles son esas ramas colaterales? La arteria malleolar, medial y lateral, ¿ya? Arterias malleolar, medial y lateral. ¿Son propias de quiénes? De la arteria tibial anterior, aparte de sus recurrentes que hemos visto aquí en la red rotuliar. Esta es más abajo, ya está bajando más abajo. Esta de aquí. Y la arteria tibial anterior, vamos a poner aquí tibial anterior, para que no se chispen. Todo el recorrido, después de haber pasado esto, pasó esto, y se vuelve en arteria pédica o dorsal del pie. Después de pasar ¿dónde? Esa es la pregunta de examen. Después de dónde pasa la arteria tibial anterior, se vuelve en dorsal del pie o arteria pédica. Este parece que vean aquí, el retináculo de los flexores, de los extensores. Y justamente ahí por debajo de ese retináculo se encuentra la arteria tibial anterior, se vuelve arteria dorsal del pie. Eso de ahí pregunta. La arteria tibial anterior, ¿después de qué se vuelve arteria pedia? Después de pasarla el retináculo de los extensores. Después de este palito que ven aquí, que está aquí en el pie, se vuelve arteria pedia o arteria dorsal del pie, es lo mismo. ¿Para qué sirve que nosotros sepamos que hay una arteria ahí? Porque la podemos palpar, ¿ya? Uno la puede palpar esa arteria aquí. Se llama la arteria pedia. Y ustedes cuando sean médicos, esta arteria dorsal del pie o arteria pedia lo van a palpar en pacientes con shock. ¿Han escuchado el shock? ¿Han escuchado el shock? Shock hipovolémico. Cuando pierde el paciente harta sangre, se desangra tanta sangre, bota el paciente está desangrándose y no tiene pulso. ¿Y uno qué tiene que ver? La arteria pedia. Ahí lo tiene que palpar.
Entonces, tan importante la arteria pedia para ver el flujo sanguíneo que va por la sangre. Después, la arteria pedia, chicos, se divide, y esto fue pregunta de examen, en dos ramas colaterales. ¿Cuáles son? En tres. La arteria tarsal medial y la arteria tarsal lateral y medial. Y una arteria que se llama la arteria arqueal. Muy bien. Eso entró, me acuerdo que entró. La arteria tarsal medial y lateral provienen de dónde? De la arteria dorsal del pie. Nada más, esa era la respuesta. Había otras opciones. Entonces, si yo les pregunto la arteria tarsal, o sea, en el tarso, este es el tarso, medial y lateral provienen de la arteria dorsal del pie. ¿Listo? ¿Altito, claro? Bien. Este es un resumen así rapidito de lo que es la irrigación de los miembros inferiores. Ahora miren, falta la de la... ¿Cuál falta? Es la arteria tibial posterior, chicos, y la arteria peronea. ¿Cuál es la función de la arteria peronea? Irrigarme todos los músculos peroneos. Pero la arteria tibial posterior se divide en dos a nivel de la planta del pie. ¿Cómo se llama eso? La arteria plantar medial y lateral. Y ahí muere, ¿no? Y ahí muere todo. ¿Sencillo? La irrigación. Ahí muere. Plantar medial y plantar lateral. El único que es pregunta, ¿cuál de esos dos plantares me forma el arco plantar profundo? ¿Cuál de ellos? ¿El plantar lateral o el medial me forma el arco plantar profundo? Lateral. Pregunta de examen común. ¿Ya? Entonces, si le preguntan otra vez, la arteria plantar lateral y medial del pie proviene de la arteria tibial posterior. Y la arteria peronea, ¿cuál es su función de la arteria peronea? Irrigar los músculos peroneo largo, peroneo tercer peroneo, entre otros, ¿no? Todos los músculos que están en el peroneo. ¿Sencillo? ¿Facilito? ¿Quién no entendió? Para que lo vuelva a explicar. ¿Quién no entendió? ¿Cuál es el otro nombre del dorsal del pie? Arteria pedia. ¿Pedia? Pedia. 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 ¿Cómo está formado el arteria sexual? A ver por aquí. ¿Cómo está formado el arteria sexual? ¿Y quién me lo irriga eso? El sodio y el gastronema. La poplita. Pues por medio de la surada. La surada. Claro, que viene de la poplita. ¿Ya? Si es que te ponen a grandes rasgos, vas a decir, está la arteria principal. ¿Facilita, no, la irrigación? ¿Sí o no? ¿O quién no lo entendió? Para que lo vuelva a explicar. Entonces la arteria descendente de la rodilla proviene de dónde? ¿Cuál? Y la arteria recurrente peronea anterior deriva de dónde? De la tibial anterior. Bien. Facilito. Tan hacha ya para eso. Bien. ¿Qué tipo de articulación es la articulación tibio-femoral, chicos? ¿Qué tipo de articulación? ¿Cuál? Tronclear o encruzar. ¿Lo borro? ¿Chicos? ¿Lo borro, lo borro? Pregunta, Se habla de nervios, se habla de nervios.
Tubérculo de hierro. ¿Lo borro? ¿Lo borro, no? Me lo pasan después al grupo la foto. Los músculos de la pata de gato se insertan en la parte mediana. En la parte mediana. Imagínate tratar de bien así. Mediano. Bien así. Voy a borrarlo, chicos. ¿Lo borro? ¿Sí? Rama terminal de qué? Es rama terminal de la arteria pudente interna. Pregunta de examen. Hay uno que me envió a mi privado sobre una arteria que no es afluente de la vena cava inferior. ¿Esa cuál era? La vena porta. La renal es afluente de la vena cava inferior. La vena porta, porque pasa primero por el hígado. Era mi directo. La arteria es vena propia. Sí, vena propia. Y esa es la vena recién. La porta tiene antes de ir al hígado, va directo a la cava. Ah, es que eso se llama derivación convocada. Hay. A veces hay, a veces no. Y eso a veces se debe necesita para la cirrosis. El último de mañana. O pasado mañana. Sí, entiendo. Afluentes significa que son propias, o sea, que vienen a ella. Esas son afluentes, que vienen a mí. Ustedes son mis afluentes. Claro. Ya. Saque el muerto. Esto repasa mientras hago otro dibujito. Luego lo sacamos al claro y ahí nos vamos. Hagan lista, por favor. Mientras tanto, pregúntenme si quieren cualquier duda, aquí voy a estar. ¿Ya? Practiquen para su examen mañana, chicos. Practiquen, ya estoy. ¿Sí? Sí. Chicos, a ver, estudien ahorita venas apenas de la orina, ¿ya? Estudien venas apenas. Venas apenas, desembocadura y inervación. Ahí no vamos a hacer eso. Mira, ¿pueden mostrarme el título de ejemplo? Este es todo. Y la otra están fuera de la pelvis.
Yo pensé que iba a